Buenos días a nuestros espectadores. Nos encontramos con el maestro David Lorenzo Santoyo García, profesor de la Facultad de Historia. Le vamos a realizar algunas preguntas, profesor. Primeramente quisiéramos saber cómo fue su acercamiento a la historia. Bueno, la historia me empezó a llamar la atención prácticamente desde la primaria. Recuerdo que cuando estábamos en la primaria y que nos daban los libros de texto, ¿verdad? Había en ese tiempo era de ciencias sociales, pero lógicamente traían una parte de historia y pues a mí me llamó la atención pues leer y saber algo de las cuestiones históricas de nuestro país y nuestro estado. Después en la secundaria, pues se siguió con el plan de incorporar la historia en las ciencias sociales y también igualmente me llamó la atención, me llamaba la atención la cuestión de la historia. Ya desde la secundaria empecé yo a manifestar la intención de que me gustaría estudiar historia. Nada más que seguramente, como le pasa a la mayoría de los que entramos a historia, ¿verdad? Pues cuando uno lo dice con los familiares o las amistades, pues las clásicas preguntas, ¿verdad? ¿En qué vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a morir de hambre, verdad? Y bueno, ya me siguió llamando la atención la historia. Ya en la prepa, en nuestro tiempo, el bachillerato era de 2 años. Y cuando entraba uno al bachillerato tenía uno que escoger prácticamente a dónde iba. Entonces, pues desgraciadamente por influencias familiares o de amistades y a lo mejor por no tener clara lo que uno quería en ese momento, pues yo me inscribí en la preparatoria en el Colegio de San Nicolás en el bachillerato de Químico-Biológicas. Entonces, bueno, pues lógicamente es el área de la salud y otras carreras, ¿verdad? Me seguía llamando la atención la historia, pero bueno, yo entré a ese bachillerato, lo terminé en el 82, 1982, y bueno, pues ingresé a la Facultad de Tecnología de la Madera, teniendo el bachillerato de Químico-Biológicas. Y hice un semestre ahí, pero pues me di cuenta que no era lo que yo andaba buscando. Y entonces fue cuando decidí, que dije, bueno, si en la Universidad Michoacana existe la Escuela de Historia, y a mí me gusta la historia, pues me voy a inscribir a historia, ¿verdad? Y bueno, a ver qué sucede. Y bueno, pues en el año de 1984 fue cuando me incorporé a la Escuela de Historia en ese momento para estudiar la licenciatura en Historia. Y bueno, pues ya con el paso del tiempo, pues me di cuenta que era lo que yo realmente me gustaba y lo que realmente quería. Posterior a estudiar historia, ¿cómo fueron sus primeros acercamientos a la docencia? Bueno, cuando entré aquí a la Escuela de Historia en el 84, yo había terminado los cursos de inglés y empecé a dar clases de inglés en escuelas pues particulares. Eh, Empecé a dar clases en una preparatoria que todavía existe en la localidad de Charo, Michoacán, que se acababa de fundar, y empecé a dar clases de inglés ahí, y junto a que estudiaba la licenciatura en Historia, pues empezaba a dar clases de inglés ahí en la preparatoria eh, de Charo, incorporada a la Universidad Michoacana. Ya desde ahí, lógicamente, me empezó a gustar la docencia. Y después, ya cuando terminé en el 88 la licenciatura aquí en Historia, pues regresé a la prepa esta de Charo, pero a dar clases ahora sí de historia. Y ahí estuve hasta el año de 1990. Y a partir de esos momentos me empecé a incorporar en escuelas particulares aquí de Morelia, ya a nivel bachillerato, enseñando historia de México e historia universal. Y es así como me empecé a introducir en la docencia.
Y bueno, también seguí dando clases de inglés, pero ya lo más importante pues era la cuestión de la historia. En esos años como docente, ¿cuál siente que haya sido su mayor reto, pero también su mayor satisfacción? Pues de cuando empecé a dar clases o en general. En general. Bueno, pues mi mayor satisfacción fue precisamente incorporarme a la planta docente de la actual Facultad de Historia, que fue precisamente en 1998, cuando, bueno, en ese año me titulé, obtuve la licenciatura, el grado de licenciado en Historia, e inmediatamente hubo la oportunidad para que yo empezara a dar clases aquí en ese tiempo Escuela de Historia todavía. Y bueno, pues lo considero que fue uno de los mayores logros de mi vida, en mi vida personal y la vida profesional, porque lógicamente había estado dando clases en escuelas particulares. En ese momento, cuando me incorporé en el 98 aquí, daba clases en la Universidad de Morelia, que había sido también recién creada como universidad, y estaba dando clases en la licenciatura de periodismo, pero la asignatura de Historia Universal. Y entonces el hecho de llegar a la Facultad de Historia en ese momento, pues fue un gran logro para mí, tener la oportunidad de dar clases en la escuela donde me había formado profesionalmente, ¿no? Y bueno, pues hasta la fecha. En esos años en los que usted ha pertenecido a la facultad, ¿cómo ha visto usted el crecimiento de esto? Bueno, si comparamos el momento que ingresé como estudiante en el 84, pues estábamos en el edificio R, aquí de Ciudad Universitaria, compartíamos espacios con la Escuela de Biología, con Física y Matemáticas y con Filosofía. La escuela tenía poca matrícula, eran solamente pues una sección por semestre. Nosotros fuimos la primera generación donde ya hubo 2 secciones de todos los semestres. Empezó a crecer la matrícula, pero los espacios lógicamente seguían siendo los mismos. Y cuando me incorporé ya como profesor en el 1998, pues seguía la facultad en el edificio R, compartiendo espacio ya nada más con biología, porque ya filosofía y físico-matemáticas tenían sus espacios propios. Y seguía siendo un problema la cuestión del espacio. Nosotros básicamente teníamos las clases por la tarde y por la mañana ocupaba el edificio de biología. Lógicamente, conforme va creciendo la matrícula, ¿verdad? Pues va siendo necesario mayores espacios o mayor número de espacios, lo cual ya en esos momentos, pues el edificio R era prácticamente insuficiente, y entonces se empezó a buscar la opción de tener espacios prestados por Ingeniería Química en el edificio M y por Ingeniería Mecánica en el edificio W, que fue donde se empezaron a introducir las secciones de nueva creación. Y bueno, pues afortunadamente esa cuestión del espacio pues se logró abatir cuando empezaron a construir estas instalaciones actuales que tenemos y que nos entregaron el edificio de aulas en el 2006-2007, hasta atender ahora lo que tenemos ya de infraestructura propia, ¿verdad? Ya para finalizar, ¿tiene algunos comentarios sobre el 50 aniversario de la facultad? Sí, pues creo que es un gran logro de la institución llegar a 50 años de vida. Y bueno, siendo también una institución que ha logrado grandes frutos para la universidad y para la sociedad michoacana, que particularmente pues su origen fue formar historiadores michoacanos y que se buscara acrecentar la investigación de la historia de Michoacán, que esa era la finalidad. Afortunadamente, bueno, no nada más se ha investigado la historia de Michoacán, sino también la historia nacional, y en algunos casos pues también se ha incursionado en la cuestión de la historia mundial, ¿no? Y bueno, pues
tengo entendido que es de las escuelas o facultades de historia académicamente mejor posicionadas en el país. En un momento se llegó a ser la segunda facultad en historia en cuanto a matrícula, más grande, solamente superada por la escuela de la UNAM, ¿verdad? Esto lógicamente nos da mucha satisfacción y bueno, últimamente pues se ha logrado la reacreditación de los programas de licenciatura e igualmente también la acreditación a nivel internacional de los programas de posgrado. Y bueno, últimamente pues está por impulsar o empezar el programa de doctorado, lo cual también pues nos viene a dar pues mucha fortaleza académica. Y creo que con todos sus asegúnes, sus obstáculos que ha tenido la facultad, bueno, la escuela, ahora facultad, pues en estos 50 años de existencia yo creo que ha habido grandes logros y que son producto del esfuerzo pues de todos los directores que ha tenido, de los profesores que ha tenido la escuela desde sus inicios hasta la fecha, de los estudiantes y también de su cuerpo administrativo. Creo que todos formamos en conjunto pues la fortaleza de la institución. Okay, pues, muchas gracias, agradecemos su tiempo y sus respuestas. No, pues gracias a ustedes por tomarme en cuenta y esperemos seguir colaborando con la facultad mucho tiempo más.